Hay momentos en la vida en los que el tiempo se ralentiza, no de manera poética o cinematográfica, sino de una forma en la que parece que el propio universo te obliga a absorber cada segundo. Este era uno de esos momentos. Lorna estaba frente al espejo del pasillo, ajustándose el tirante de su vestido rojo, con su reflejo devolviéndole una sonrisa burlona. Apenas me miró cuando cogió su bolso, y con toda naturalidad soltó las palabras que pondrían mi mundo patas arriba. Me voy a una cita. Intenta no ponerte demasiado celoso. Por un momento pensé que había oído mal. ¿Tal vez estaba bromeando? ¿Sería algún intento extraño y retorcido de hacer humor? Pero entonces vi la forma en que cambió su peso de un pie al otro, cómo evitó deliberadamente mi mirada, y lo supe. No era una broma. Se me secó la boca. Me aferré al borde de la encimera de la cocina mientras mi mente buscaba una explicación, algo que pudiera dar sentido a la absurda escena que acababa de presenciar. Perdona, dije al fin, con una voz más firme de lo que esperaba. Lorna soltó un suspiro suave, como si ya estuviera cansada de la conversación. Me has oído, dijo, apartándose el pelo del hombro. Tengo planes esta noche, con otra persona. No eran solo las palabras, era cómo las decía, con tanta facilidad, sin disculparse, como si todo fuera completamente normal, como si tuviera todo el derecho del mundo a ponerse delante de mí, con un vestido que yo mismo le había comprado, y anunciar que iba a salir con otro. Una cita. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Debería haber gritado. Debería haber exigido explicaciones. Debería haber hecho algo. Pero solo me quedé allí, mirando a la mujer que creía conocer, dándome cuenta, en tiempo real, de que no la conocía en absoluto. Inspiré lentamente. ¿Y supongo que esperas que simplemente lo acepte? Sus labios se curvaron otra vez, en esa sonrisa ladeada que antes me parecía juguetona, encantadora. Ahora sonaba cruel. Espero que seas un adulto, dijo, como si me explicara algo obvio. Llevamos juntos años, ¿no? El matrimonio se vuelve aburrido. Solo quiero experimentar más opciones. Solté una risa seca, sin pizca de humor. Mi pulso retumbaba en mis oídos y, sin embargo, por fuera estaba calmado. Demasiado calmado. A ver si lo entiendo, dije con voz nivelada. ¿Ahora sales con otro, así, abiertamente? ¿Sin hablarlo? ¿Sin siquiera fingir que te importa lo que piense? Se encogió de hombros. Eso, como si hablara de devolver un jersey que no le gustaba. Imaginé que tarde o temprano te enterarías, dijo. Así que, ¿para qué esconderlo? No es como si me fuera a ir contigo. Y ahí fue cuando algo hizo clic dentro de mí. Había estado al borde de la negación, esperando que ella me diera una razón para pensar que todo era un malentendido. Pero no lo era. Lorna no estaba arrepentida, ni siquiera dudaba. Ya había tomado su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. Y algo me decía que, para cuando terminara la noche, esa sonrisa suya desaparecería. La miré mientras seguía ajustándose el vestido frente al espejo, como si nada pasara, como si no hubiera destrozado los cimientos de nuestro matrimonio con una sonrisa burlona y unas palabras lanzadas al azar. Una cita. Iba a una cita, con otro hombre. Mi corazón latía con una calma inquietante, mi mente más clara de lo que debería estar en un momento así. Parte de mí esperaba que la rabia estallara, que tomara el control, que hiciera temblar las paredes de esta casa con la fuerza de mi reacción. Pero no llegó. Aún no. En vez de eso, me sentía despierto. Llevaba años en una especie de niebla cómoda, viviendo como si lo tuviera todo claro. No era el tipo que revisaba el móvil de su mujer, ni que cuestionaba sus horarios, ni que hacía el papel del marido celoso y paranoico. Confiaba en ella. No tenía motivos para no hacerlo. Hasta ahora. Lorna suspiró, mirándome con irritación, como si le molestara que no reaccionara como esperaba. «¿Qué?», dijo, cambiando el bolso de hombro. «Estás actuando raro». «¿Raro?».
Me dieron ganas de reír. Puede que incluso lo hiciera. Un sonido seco, vacío, saliéndome de la garganta. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con la voz extrañamente serena. ¿Cuánto tiempo qué? Le lancé una mirada lenta, directa. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto a mis espaldas? Lorna puso los ojos en blanco, como si fuera un drama innecesario, como si le hubiera preguntado algo tan banal como qué había de cena. No seas así, dijo, haciendo un gesto con la mano, quitándole importancia. No es para tanto, no es para tanto. Las palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez, hasta que no estuve seguro de haberlas escuchado bien. Inspiré hondo, agarrándome al respaldo de la silla frente a mí. ¿No es para tanto? Repetí, ladeando la cabeza. Tú saliendo por esa puerta, viendo a otro hombre, dejando que te toque como yo lo hago. ¿Eso no es para tanto? Sus labios se entreabrieron, como si fuera a decir algo, pero dudó. Solo un segundo. El tiempo justo para que yo viera ese destello de culpa, enterrado bajo toda su arrogancia. Pero desapareció tan rápido como vino. Se irguió, recuperando toda su altivez. No he dicho que no fuera importante, dijo con voz suave, controlada. Solo digo que así es la vida. La gente evoluciona, las relaciones cambian, y, francamente, deberías estar agradecido de que sea honesta contigo. ¿Agradecido? La audacia de sus palabras hizo que apretara la mandíbula. La estudié, fijándome en cómo me miraba, como si estuviera por encima de mí, como si ya hubiera pasado página de este momento, de mí, de todo lo que habíamos construido juntos. Y entonces lo supe. Llevaba tiempo preparándose para esto. Tal vez no para esta conversación exacta, pero sí para el momento. El momento en que por fin dejaría de fingir. Por fin diría las palabras en voz alta. Por fin lo haría real. Di un paso lento hacia ella. No se movió. No apartó la mirada. No eres la mujer con la que me casé, dije en voz baja. Su sonrisa se ensanchó, como si hubiera estado esperando que dijera eso. Por supuesto que no, dijo ella, con un tono ligero, casi despreocupado. La gente cambia. Yo he cambiado. Quizás tú también deberías hacerlo. Hablaba como si yo fuera un extraño, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Exhalé por la nariz, manteniendo mis emociones bajo control. ¿Y qué esperas exactamente que haga con esta información, Lorna? Ella alzó las cejas, como si la respuesta fuera obvia. Espero que lo aceptes. Se acercó un paso más hacia la puerta, echó un vistazo a su reloj, comprobando la hora. Como si esto fuera solo otra cita en su agenda. Como si yo fuera solo otra obligación que debía despachar antes de pasar a cosas más interesantes. Ella ya había tomado su decisión, y ahora yo también. Enderecé la espalda, el cuerpo rígido, las manos dejando de apretarse. Vete, dije simplemente. Eso la sorprendió. Ladeó un poco la cabeza, sus labios se entreabrieron con un atisbo de desconcierto. No se lo esperaba. ¿Estás de acuerdo con esto? Sonreí, pero no con la sonrisa a la que ella estaba acostumbrada. No, lo admito, pero tú ya hiciste tu elección. Ahora es mi turno. Lorna dudó. Sus dedos se movieron ligeramente a su lado. Por primera vez en toda la noche, parecía nerviosa. Bien. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y salió por la puerta, dejando atrás un silencio tan espeso que parecía asfixiante. No me moví durante mucho tiempo. No grité. No rompí nada. Me quedé allí, quieto, mi mente trabajando más rápido que nunca. Porque mientras ella creía que tenía el control de esta situación, no tenía ni idea de lo que venía después. Y para cuando yo terminara, esa sonrisa se le borraría de la cara. El silencio se extendió mucho después de que la puerta se cerrara con un clic. No era un silencio cualquiera. Era el tipo que se mete en los huesos, el que convierte un lugar que antes amabas en algo extraño, casi embrujado. Lorna había salido como si no acabara de destrozar nuestro matrimonio con una sonrisa y unas cuantas palabras descuidadas. Me voy a una cita. Intenta no ponerte demasiado celoso.
La frase seguía repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez, como un disco rayado. Cada vez que la revivía, el peso en mi pecho crecía. Miré alrededor de la casa, el hogar que habíamos construido juntos, las fotos enmarcadas en las paredes, el aroma de su perfume todavía flotando en el aire, la taza de café medio vacía en la encimera desde esa misma mañana. Todo seguía igual, y sin embargo, nada lo estaba. Me dejé caer en una de las sillas del comedor, frotándome las sienes mientras mi mente seguía corriendo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuánto tiempo había vivido yo en una ignorancia cómoda, creyendo que éramos solo otra pareja navegando los altibajos normales del matrimonio? ¿Llevaba viendo a ese tipo semanas, meses, años? Quería estar enfadado, quería sentir esa rabia que te hace golpear la pared, romper cosas, gritar al vacío. Pero no sentía nada de eso. Lo único que sentía era claridad. Ella había hecho su elección, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, yo también tenía una respuesta diferente. La mayoría de los hombres en mi situación habrían confrontado a su mujer de inmediato. Le habrían exigido respuestas, habrían pedido la verdad, quizás incluso suplicado una explicación. Pero yo no iba a hacer eso. Lorna quería que yo reaccionara. Quería una escena. Quería verme perder los papeles, demostrarle que era ese marido patético y predecible que ya había descartado en su cabeza. No iba a darle esa satisfacción. Inspiré hondo y cogí el teléfono. No, no iba a llamarla a ella. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, llamé a alguien con quien no hablaba desde hacía mucho tiempo. Una conversación inesperada. «Soy yo», dije cuando contestaron al otro lado. Una pausa, y luego una voz familiar. Hailey. No había hablado con mi hermano en más de un año. No porque hubiera pasado algo dramático, sino porque la vida simplemente nos había llevado por caminos distintos. Él se había mudado a otro estado, había construido su vida, mientras yo me hundía cada vez más en la rutina del matrimonio, del trabajo, de las responsabilidades. Necesito un favor, dije, yendo directo al grano. Otra pausa. ¿Qué clase de favor? Apreté el teléfono con fuerza antes de responder. Solo necesito salir de aquí un tiempo. Hailey exhaló. ¿Estás bien? ¿Lo estaba? No estaba seguro, pero no iba a explicarlo todo por teléfono. No mucho, admití, pero lo estaré. Hubo silencio al otro lado. Finalmente dijo, «Ven para acá». Colgué, cogí las llaves y salí por la puerta, sin siquiera preocuparme de cerrarla con llave, porque por primera vez en mi vida no estaba seguro de si iba a volver. Un baño de realidad. El camino hasta la casa de Ellie fue más largo de lo que recordaba, dándome demasiado tiempo a solas con mis pensamientos. Lorna nunca había sido del tipo de mujer que se conforma con una vida normal. Siempre quería más emoción, más aventura, más atención. Quizás yo no lo había querido ver antes, o quizás me había convencido de que yo era suficiente para ella. Claramente, no lo era. Para cuando aparqué en el camino de entrada de Ellie, ya había tomado mi decisión. No iba a ir detrás de ella. No iba a luchar por una mujer que, en su mente, ya se había ido mucho antes de salir por esa puerta esta noche. Iba a hacer algo que ella nunca esperaría. Iba a dejarla ir. Y algo me decía que, al final, ella lo lamentaría más que yo. Me quedé un rato en el coche antes de llamar a la puerta de Ellie. El zumbido del motor era el único sonido en una calle silenciosa. Se sentía extraño. No era aquí donde se suponía que debía estar en una noche como esta. Debería haber estado en casa, quizás viendo un programa de noche con Lorna o leyendo en la cama mientras ella miraba su teléfono. Pero en cambio, estaba aquí. Inspiré hondo, los dedos apretándose en el volante. Una parte de mí quería dar la vuelta, regresar a casa, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero ya lo sabía. Lorna se había encargado de que lo supiera. Ella quería que yo me sintiera impotente. De eso iba todo esto, ¿no? La sonrisa, el desdén casual,
la forma en que salió por la puerta sin pensarlo 2 veces. Ella quería que yo sintiera que no tenía control sobre lo que pasaba en mi propio matrimonio. Pero se equivocaba. Yo no era un perrito perdido esperando a que volviera a casa. No iba a desmoronarme bajo el peso de sus decisiones. Number. Si ella creía que tenía el control de cómo iba a terminar esta historia, estaba muy equivocada. La perspectiva de un hermano. Por fin salí del coche y toqué 2 veces. La puerta se abrió casi de inmediato, y allí estaba Ellie, con una sudadera y pantalones de chándal, mirándome como si acabara de aparecer de otro planeta. «Vaya, esto sí que es inesperado», dijo, apartándose para dejarme pasar. Entré, observando el entorno familiar. Hacía más de 1 año que no venía, y aún así, nada había cambiado. El mismo sofá de cuero, la misma pila de libros en la mesa de café, el ligero aroma a café impregnando el aire. Illy cerró la puerta y me estudió. «Muy bien», dijo, cruzándose de brazos. «¿Qué está pasando?», suspiré, pasándome una mano por el pelo. «Lorna me está engañando». Las palabras me sonaron extrañas, como si pertenecieran a la historia de otra persona. El rostro de Ellie se ensombreció. «¿Estás seguro?», solté una risa seca. «Me lo dijo ella misma», parpadeó. «¿Ella te lo dijo?». «Oh, no en plan confesión», dije con amargura. «Más bien como burla. Se puso un vestido delante de mí y dijo que se iba a una cita. Así, sin más, sin vergüenza, sin dudarlo». Illy dejó escapar un silbido bajo. «Vaya, eso es». «Sí», exhalé con fuerza, dejándome caer en el sofá. Así están las cosas ahora mismo. Durante un rato no dijo nada. Se sentó frente a mí, tamborileando los dedos en la rodilla, pensando. Finalmente habló. ¿Y ahora qué? El cambio de poder. Esa era la cosa con la traición, al principio. Te deja sin aire, vacío, sin rumbo. Pero después del impacto inicial, queda una elección: ser la víctima o tomar el control. Yo me negaba a ser la víctima. Me incliné hacia adelante, encontrándome con la mirada de Ellie. «No voy a perseguirla», dije. «No voy a pelear por ella. No voy a suplicarle que se quede. Simplemente se acabó». Illy alzó una ceja. «¿Así, sin más?». Me encogí de hombros. «¿Cuál es la alternativa? ¿Sentarme a esperar a que vuelva a casa, fingiendo que todo está bien? ¿Intentar recuperarla mientras está con otro?». Asintió lentamente. «Tienes razón. Ella no se lo merece». No, no se lo merece. Estuve de acuerdo. Y sin embargo, una parte de mí seguía sintiendo el peso de todo. No solo la traición en sí, sino la frialdad con la que lo hizo. Ni siquiera intentó ocultarlo. Me miró a los ojos y me desafió a reaccionar. Eso no era solo infidelidad, era crueldad. Y esa clase de crueldad no aparece de la nada. «Lleva tiempo planeándolo», dije en voz alta. Illy frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Me pasé una mano por la cara, juntando las piezas. No se levantó hoy y decidió engañarme. Lleva meses alejándose, quedándose hasta tarde en el trabajo, poniendo excusas, tratándome como a un estorbo. Esto no fue impulsivo. Fue calculado. Esa revelación debería haberme destrozado más. Pero, curiosamente, no lo hizo. Me enfadó. Porque, de repente, yo no era solo el tipo al que su mujer le había sido infiel. Era el hombre al que su esposa llevaba meses preparando para caer. Y esperaba que él simplemente se quedara sentado aceptándolo. El mensaje inesperado. Justo cuando iba a decir algo más, mi teléfono vibró. Lo saqué, sintiendo un nudo en el estómago al ver el nombre en la pantalla. Lorna. Illy se inclinó hacia adelante. «¿Vas a contestar?». Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Finalmente, abrí el mensaje. «No me esperes. Puede que llegue tarde». Me reí. «¿De verdad?». Una risa corta, amarga, que llenó la habitación en silencio. Ella seguía creyendo que tenía el control, que yo estaba en casa como un idiota, esperando a que volviera.
Illy miró la pantalla por encima de mi hombro. Vaya, está completamente decidida, ¿eh? Sí, dije, guardando el teléfono en el bolsillo. Pero yo también, porque lo que Lorna no sabía era que, para cuando regresara a casa, ya no volvería a la misma vida que había dejado atrás. Number. Ella tomó su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. No dormí esa noche. No por rabia, ni por tristeza, ni por desamor. Number. Esas emociones ya se habían consumido, dejando algo más frío, más afilado en su lugar. Estaba pensando, planeando. Para cuando la luz del amanecer se filtró por las persianas de la habitación de invitados de Ellie, yo ya había trazado mis próximos pasos de una manera que haría que los planes cuidadosamente construidos de Lorna parecieran de aficionada. Ella pensaba que tenía el control, que me conocía, el marido devoto que esperaría su regreso, que tal vez incluso suplicaría una explicación. Pero lo que no había entendido era que, por primera vez en nuestro matrimonio, yo era quien movía los hilos, el cambio de poder. Lo primero que hice esa mañana fue llamar a un abogado. No a cualquiera, al mejor. Illy tenía contactos, y en menos de una hora yo estaba sentado frente a un hombre que prácticamente olía a victoria. Su nombre era Malcolm Greaves, y su sola presencia podría intimidar al mismísimo diablo. Así que, dijo Malcolm, hojeando la carpeta que le había llevado, su esposa le está siendo infiel, y ella cree que usted va a... ¿Qué? ¿Esperarla? Eso parece, dije. Malcolm esbozó una sonrisa fría. Las personas como ella siempre piensan que son intocables, hasta que dejan de serlo. Ya me caía bien. Le conté todo. Cómo Lorna había sonreído cuando me dijo que se iba a una cita, el distanciamiento de los últimos meses, la arrogancia, la falta de remordimiento. Malcolm escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Finalmente se recostó en su silla. «Esto puede jugar a tu favor», dijo Malcolm. «Aún no la has confrontado, lo que significa que ella sigue creyendo que tiene la ventaja. Eso es bueno. Déjala que lo crea. Cuanto menos sospeche, más limpio será todo». Exhalé, liberando una tensión que ni siquiera sabía que llevaba encima. Esto estaba pasando. Ya no estaba reaccionando. Estaba actuando. El regreso a casa. Esa noche volví a casa. Pensé que la casa se sentiría diferente, ajena, después de todo lo ocurrido. Pero no, se sentía igual. La que había cambiado era ella, no yo. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. El aire estaba cargado con el aroma de su perfume. Un recordatorio de que, no hacía mucho, ella había estado en este mismo lugar diciéndome, con una sonrisa, que se iba para estar con otro hombre. Caminé por la casa, observando todo. Las fotos enmarcadas en la pared, las estanterías ordenadas, la manta sobre el sofá. Una vida que ya se estaba derrumbando, aunque todavía no lo pareciera. Entonces lo escuché, el sonido de su llave en la cerradura. Lorna entró, dejando su bolso sobre la encimera, como si no hubiera pasado la noche con otro. Se detuvo en seco al verme. «Oh», dijo, sorprendida. «Estás en casa, no me esperaba». Eso quedaba claro. Sonreí, apoyándome con calma en la isla de la cocina. ¿Dónde más estaría? Me estudió un momento, como intentando medir mi humor, buscando señales de que iba a explotar, a suplicar, a rogarle. No hice nada de eso. En cambio, incliné un poco la cabeza. «¿Cómo estuvo tu cita?» Un destello fugaz cruzó su rostro, pero lo cubrió rápido con una sonrisa dulce. «Estuvo genial. Gracias por preguntar». Asentí como si realmente me importara. Luego señalé la mesa del comedor, donde una pila de papeles la esperaba. Su mirada siguió mi mano, y en cuanto los vio, la sonrisa desapareció. «¿Qué es eso?», preguntó lentamente. No respondí de inmediato. Quería que lo sintiera, que notara las paredes cerrándose a su alrededor. Finalmente hablé. «Papeles de divorcio», dije con suavidad. Pensé que te ahorraría el trabajo.
Sus labios se entreabrieron. No estaba preparada para esto. Había esperado una pelea. Había esperado drama. No esperaba que yo fuera el que tomara el control. ¿Hablas en serio?, preguntó con voz más baja ahora. Asentí. Completamente. Soltó una risa corta, sin rastro de humor. Así que ya está. ¿Se acabó? Fingí pensarlo un momento, luego sonreí. Exacto. Me miró fijamente, y por primera vez desde que todo esto empezó, vi pánico en sus ojos. Ella había estado tan segura de que yo pelearía por ella, de que le suplicaría quedarse, de que estaría demasiado roto para marcharme. Me había subestimado, y ahora lo entendía. Pero ya era demasiado tarde. Me giré, subí las escaleras, dejándola allí, en silencio absoluto, porque no valía ni un segundo más de mi tiempo. Lorna no dijo nada mientras pasaba a su lado, pero podía sentir sus ojos sobre mí. La tensión en el aire era casi asfixiante, como una tormenta a punto de estallar. Escuché su respiración entrecortada, el leve temblor en su exhalación, las señales de una mujer que acababa de darse cuenta de que no era tan intocable como creía. No me detuve, no miré atrás, subí las escaleras, cada paso resonando en la casa silenciosa, nuestra casa, al menos por ahora. Al llegar a nuestro dormitorio, cerré la puerta con llave, no porque le tuviera miedo, sino porque no iba a darle el gusto de una conversación. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir en el momento en que sonrió y anunció que se iba a una cita. Todo lo demás era irrelevante. Me senté en el borde de la cama, exhalando lentamente. El día había sido largo, agotador en formas que no había previsto, pero había algo liberador en este momento. Había tomado mi decisión, y ella lo sabía. Solo eso ya me daba una ventaja que nunca imaginó. El sonido de movimiento abajo me dijo que no se había ido todavía. Seguía allí, probablemente intentando descubrir cómo darle la vuelta a todo, cómo hacerse la víctima, cómo cambiar la narrativa como tantas veces antes. Pero esta vez no tenía nada en qué apoyarse. Saqué el teléfono, revisando mis mensajes hasta encontrar el nombre de Malcolm. El mensaje de antes brillaba en la pantalla. Haz que no sospeche nada hasta que todo esté finalizado. Sonreí. Ella no sospechaba nada. Unos golpes en la puerta rompieron el silencio. Los ignoré. Más golpes, esta vez más insistentes. Aún así, no me moví. Finalmente, su voz atravesó la puerta. Elliot. Cerré los ojos un instante. Solo usaba mi nombre completo cuando quería algo. ¿Qué? Respondí con tono plano. Una pausa. Luego, ¿podemos hablar? Solté un suspiro silencioso, negando con la cabeza, aunque ella no pudiera verlo. ¿Hablar? Ahora quería hablar. Yo le había dado todas las oportunidades antes, para decirme si algo iba mal, para ser honesta sobre lo que quería. Pero ella había preferido humillarme, tratarme como un simple accesorio en mi propio matrimonio. Y ahora, en cuanto vio que no iba a rogarle, quería una conversación. Típico. Me levanté, abrí la puerta, pero sin dejarla pasar. Si quería hablar, sería en mis condiciones. Apenas la puerta se entreabrió, ella la empujó para entrar. Ahora se veía diferente. La arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por algo más. Inseguridad. Bien. Se cruzó de brazos, ladeando un poco la cabeza, intentando recuperar el control. Así que, ¿simplemente lo terminas? La miré fijamente, sin pestañear. Sí, exhaló, negando con la cabeza. Vamos, Elliot, esto es ridículo. Estuve a punto de reírme. ¿Ridículo? Ella había salido de nuestra casa como una reina rumbo a un banquete, exhibiendo su infidelidad delante de mí como si no fuera nada, y ahora tenía la osadía de llamar a esto ridículo. Crucé los brazos. ¿Qué es exactamente lo que te parece ridículo? ¿Que no te esté rogando que te quedes? ¿Que no esté mendigando tu atención? Porque si eso era lo que esperabas, calculaste muy mal.
Sus labios se entreabrieron, sorprendida. Por primera vez, parecía que no tenía una respuesta perfectamente ensayada. Pensé que teníamos un entendimiento, murmuró al cabo de un momento, con voz más baja ahora. Levanté una ceja. ¿Un entendimiento? Dudó. El matrimonio no es blanco o negro, Elliot. No es un cuento de hadas donde dos personas se mantienen completamente devotas el uno al otro para siempre. La gente evoluciona. Las cosas cambian. Y pensé, exhaló con fuerza. Pensé que al menos serías de mente abierta. ¿Mente abierta? Negué con la cabeza, riendo por lo bajo. Déjame ver si lo entiendo bien. ¿Tú crees que un matrimonio real significa que yo debo quedarme sentado mientras tú sales a divertirte? ¿Que debería aceptar que salgas con otros mientras yo me quedo en casa como una mascota fiel? Frunció el ceño. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Un destello de frustración cruzó su rostro, y por primera vez vi caer su máscara. «Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser», murmuró. Di un paso lento hacia ella, bajando la voz. «No, Lorna. Tú lo hiciste más difícil en el momento en que decidiste que yo no valía la verdad». Su mandíbula se tensó. «¿Y ahora qué? ¿Simplemente tiramos por la borda todo lo que construimos?» Incliné la cabeza. «Tú ya lo hiciste». Se estremeció. Apenas un gesto, pero lo vi. Exhalé, sintiendo por fin el cansancio asentarse en mis huesos. No me quedaba nada más que decirle, nada más que darle. «El divorcio va a suceder», dije. «Si quieres fingir que esto te sorprende, adelante. Pero no te quedes aquí actuando como si no hubieras sido tú quien lo eligió». El silencio se estiró entre nosotros. Finalmente, ella se giró y salió de la habitación. Esta vez no la miré irse. No me importaba ya. Porque, por primera vez en años, había dejado de luchar por algo que ya estaba muerto. El peso de todo por fin se asentó en mi pecho. Pero no era tristeza, ni dolor, ni siquiera rabia. Era liberación. Me pasé una mano por la cara, exhalando lentamente. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de Lorna moviéndose abajo, el tintinear de un vaso, el roce de sus zapatos sobre el suelo de madera. Pequeñas señales de una mujer intentando procesar lo impensable. En su mente, yo debía pelear por ella. Creía que me tenía tan controlado que yo estaría desesperado por convencerla de que lo nuestro valía la pena. Jamás consideró que yo ya la había dejado ir. Caminé hacia la ventana, corriendo la cortina apenas un poco. Afuera, la calle estaba tranquila, las farolas proyectando sombras largas sobre el pavimento. Era extraño cómo todo parecía tan normal cuando mi mundo acababa de cambiar. Entonces escuché su voz, suave al principio, apagada. Giré apenas la cabeza, dándome cuenta de que estaba hablando por teléfono. Al principio no iba a escuchar. Ya había pasado suficiente tiempo preocupándome por lo que ella decía. Pero algo en su tono me hizo detenerme. No era la voz confiada, arrogante, que había usado conmigo antes. No llevaba ese tono de superioridad que siempre llevaba como una armadura. Number. Esta voz temblaba. Me acerqué a la puerta del dormitorio, moviéndome en silencio, abriéndola apenas lo suficiente para escuchar. «No lo sé», susurró con frustración. «No está reaccionando como pensé que lo haría». Me quedé congelado. Apreté el picaporte con fuerza, sintiendo cómo el estómago se me encogía en algo frío y afilado. ¿Con quién hablaba? ¿Y por qué sonaba preocupada? Soltó un suspiro frustrado. No pensé que le iba a gustar, pero al menos creí que iba a pelear. Él simplemente aceptó. Es como si ni siquiera le importara. Hubo una pausa. Luego, con voz más suave, casi dudosa, dijo: «¿Y si me equivoqué?» Casi me reí. ¿Equivocarse? Era lo más inteligente que había dicho en toda la noche. Me apoyé en el marco de la puerta, los brazos cruzados, dejando que la conversación continuara. Hubo un largo silencio,
hasta que soltó un resoplido corto. No, él no lo sabe. ¿Por qué le diría? Eso lo arruinaría todo. Otra pausa. Y entonces sus siguientes palabras encendieron un fuego lento en mis venas. Yo me encargaré. Solo sigue con el plan. El plan. Por supuesto que había un plan. Debí saberlo. Lorna no era del tipo que arriesga nada sin una red de seguridad. Esto no era un capricho. Era premeditado. Y yo no debía reaccionar así. Debía suplicar, pelear, estar tan destrozado emocionalmente que no viera la trampa. Lástima por ella. Yo no era el hombre que ella creía. Di un paso atrás, silencioso, exhalando lentamente. Mi pulso estaba firme, mi mente más clara que en años. Esto ya no era sobre infidelidad, era un juego. Y ella creía que era la única jugando. Volví a la cama y cogí mi teléfono. Si ella tenía un plan, era hora de que yo hiciera el mío. Uno que nunca vería venir. Había pasado los últimos días observando a Lorna, armando el rompecabezas que ella nunca pensó que descubriría. Ella tenía un plan. Lo había montado mucho antes de aquella noche, mucho antes de plantarse delante de mí y burlarse de mí con esa cita. Lo peor, que estaba tan segura de sí misma, tan convencida de que yo reaccionaría exactamente como ella quería. Pero ahora empezaba a ponerse nerviosa. Primero lo noté en los detalles, la forma en que rondaba su teléfono, revisándolo constantemente, la forma en que parecía a punto de decirme algo, pero se detenía, dudando de una forma que antes nunca tuvo. Ella se quedaba más en casa ahora, como si estuviera esperando a que yo explotara, a que por fin le diera la pelea que había estado esperando. No le di nada, y eso la aterrorizaba, porque yo no actuaba como un marido con el corazón roto. No gritaba, no amenazaba, no rogaba. Estaba tranquilo, y la gente como Lorna no sabe qué hacer con la calma. La dejé marinar en ello durante 3 días. Luego, al cuarto, puse en marcha la pieza final. Esperé hasta que salió de la casa. Entonces hice algunas llamadas. Me reuní con Malcolm otra vez, finalizando todos los detalles del divorcio. Uno que, gracias a la experiencia de mi abogado, no dejaba nada a favor de Lorna. Yo tenía la casa, los bienes y pruebas de su infidelidad, todo preparado en un expediente que aseguraba que ella no podría contraatacar. Cuando terminé, no le quedaba salida. Ella había caído en su propia trampa. Esa tarde me senté en la mesa de la cocina, esperando. Las llaves sobre la encimera, un solo vaso de whisky frente a mí. La puerta se abrió y Lorna entró, deteniéndose en seco al verme. Ahí estaba de nuevo. La vacilación. Estaba nerviosa. Bien, señalé la silla frente a mí. Siéntate. Apretó la mandíbula, pero obedeció. La observé con cuidado, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos jugueteaban sobre la mesa. Deslicé una carpeta hacia ella. La miró. ¿Qué es esto? Ábrela. Dudó, pero al final la abrió. En cuanto vio el contenido, su cuerpo entero se quedó inmóvil. Tú estuviste planeando esto, dije con calma, recostándome en la silla. Así que pensé que era justo que yo también planeara algo. Tragó saliva, sus dedos apretando los papeles. Son los papeles de divorcio, la interrumpí suavemente. Finalizados, y como fui yo el traicionado, me aseguré de que todo quedara a mi favor. Sus labios se entreabrieron, y por primera vez vi miedo. No tristeza, no rabia, miedo. Ella nunca pensó que perdería. Nunca pensó que yo sería quien tomara el control. Yo... empezó, pero levanté la mano. No, dije. No me importa qué excusa tenías. No me importa cuál era tu plan. Ni siquiera me importa quién es él. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Lo único que me importa es que te largues de mi casa. Su respiración se cortó. Elliot, esta fue tu elección, le recordé. Querías libertad, aquí la tienes. Querías salir con otros hombres. Felicidades, puedes hacerlo en otro sitio.
Parpadeó rápido, los dedos cerrándose en puños. «No lo entiendes». «Oh, lo entiendo perfectamente», dije con frialdad. «Pensaste que yo era débil, que iba a pelear por ti, que estaría tan roto que caería en el papel que tú ya habías escrito para mí». Incliné la cabeza. «Pero te equivocaste». Silencio. Hasta que finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso, y se rió. No era una risa real. Era amarga, sin aire, el sonido de alguien que acaba de perderlo todo. Sacudió la cabeza. «Supongo que sí». Me levanté, cogiendo mis llaves. «Prepara tus cosas. Te vas esta noche». No discutió. No lloró. Solo asintió, mirando otra vez los papeles, como si intentara entender cómo había llegado hasta allí. Ella había estado tan segura de que tenía el control, tan convencida de que tenía todo el poder. Pero al final se engañó a sí misma. ¿Y yo? Salí por esa puerta, libre,